Buenas tardes, qué gusto saludarles. Es un placer poder compartir con ustedes hoy en Gobierno Abierto, es muy importante. Hoy vamos a tocar el tema transformación económica en Honduras y vamos a hacer un análisis de las políticas impulsadas por la presidenta Xiomara Castro. Hemos visto los esfuerzos de la presidenta y también de su gabinete económico, entre ellos la ministra de Finanzas Rixi Moncada, que está pues saldando todas las deudas heredadas. Sabemos que más del 50% de nuestro presupuesto general se va a las deudas heredadas por una mala administración y sobre todo por el bipartidismo, 200 años, la narcodictadura, todos estos sistemas que sin duda alguna nos impiden seguir desarrollando al país. Sin embargo, hemos visto cómo las políticas de la presidenta Xiomara Castro nos están acercando a lo que es fondos frescos, nuevos programas de inversión, y para ello nosotros hoy hemos invitado a Julio Raudales, es uno de nuestros analistas financieros, económicos y también políticos. Qué gusto estar con usted hoy. ¿Cómo se siente? Y bienvenido a Gobierno Abierto. Muchas gracias, Karim. Es segunda vez que estoy en el programa, me siento muy emocionado y pues muy alegre de estar aquí. Estoy bien. ¿Cómo mira la situación hoy? Honduras transita por las vías de desarrollo de una verdadera refundación, pero para refundar a Honduras se necesita dinero. Está costándole al país salir de donde estaba estancado y sobre todo verse la betile, como decimos nosotros aquí. Vimos cómo CEFIN está transfiriendo dinero a lo que es a las alcaldías, vemos cómo está transfiriendo dineros a las secretarías y sobre todo vemos cómo también está pagando lo que son las deudas heredadas en cuestión a la deuda externa, dinero que no se ve en proyectos sociales, y la pregunta es ¿dónde está el dinero? Sí, bueno, ¿dónde está el dinero? Es una pregunta que seguramente se va a contestar una vez que, bueno, ya sabemos dónde está el dinero. Muchas de las investigaciones que se hicieron en corrupción, sobre el delito de corrupción en los últimos 12 años, especialmente las que hizo la Maxi, reveló pues una red de corrupción público-privada bastante fuerte, y pues esperemos que esa lucha contra la corrupción pues sea mejor en estos próximos años, especialmente cuando venga la Sisi, que todos estamos esperando la Sisi, precisamente porque es injusto que endeudemos al país, y eso es lo que ha sucedido. En los últimos 12 años la deuda pública se incrementó en más de 4 veces, ¿no? Y eso actualmente, el año 2021 cerró básicamente la deuda con un saldo de 51% de la producción nacional. El año pasado, el 2022, se redujo un poco ese indicador, ya no era 54% cerró, creo que en 2022 cerró como en 50%, un poquito más abajo del 50%. Y eso fue precisamente, se dio por algunas cuestiones que también es un poco, digamos, criticable. Sí hubo una baja ejecución presupuestaria el año pasado, ¿no? Pero también hay que entender que esa baja ejecución presupuestaria se dio precisamente porque las instituciones del Estado se están rearmando y reestructurando, ¿no? O sea, todos los procesos viejos que dejaron los gobiernos anteriores, pues este gobierno ha tenido que agarrarlos y ver cómo los hace funcionar para el beneficio de la población. Entonces, vemos una ejecución presupuestaria en 2022 no tan alta, y eso nos permite, digamos, no seguirnos endeudando tanto, ¿no? Pero no se siguió avanzando. No se sigue, a ver, ¿avanzar hacia dónde? Esa es la cuestión. Porque si yo iba a avanzar en continuar procesos que lo único que estaban haciendo era hacer proselitismo político con el presupuesto general de la República, entonces yo prefiero que no se avance en esos lugares y que se desarrolle un programa de inversión social o pública verdaderamente que vaya a satisfacer las necesidades de los hondureños y hondureñas que requieren atención estatal urgente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno más bien ha
ha ido avanzando hacia una agenda, reformando estos programas y procesos. Por ejemplo, el restablecimiento de la red solidaria, ¿no? Es un mensaje claro de que es por ahí donde yo voy a ir invirtiendo mi gasto social. Y la ley de caminos productivos es otro mensaje claro donde el gobierno nos dice en qué quiere invertir la inversión pública, ¿no? Y algo que mencionaba usted ahorita, el tema de las alcaldías, ¿no? Que se están transfiriendo fondos a las alcaldías, y eso es a través de ese programa de caminos productivos, esa ley de caminos productivos, que está haciendo que las alcaldías puedan recibir los fondos para solucionar los problemas locales que ellos tienen. El problema que siempre hemos tenido los hondureños es que siempre ha existido un tegucentrismo, que le dicen, afuera de aquí de la capital, donde el gobierno, como está en Tegucigalpa, cree que puede resolver los problemas de todas las demás localidades del país, ¿no? Y eso es un grave error, porque solamente la gente que vive en esas localidades, el alcalde, que es el gobierno local, sabe realmente cuáles son las necesidades que existen en esa localidad. Entonces, vemos que la inversión pública no solamente se está dirigiendo, se están construyendo caminos productivos, sino que se están construyendo caminos productivos de acuerdo a las necesidades locales de la población que lo necesita y que lo va a utilizar. ¿Y esto no se podría prestar para un proselitismo? Bueno, según lo que yo entiendo, la presidenta no está buscando, o el mandato es que no se otorguen esos fondos, se otorguen esos fondos sin distingo político. Esos fondos de la ley de camino productivo, incluso hay muchos alcaldes liberales, nacionalistas, que han salido al paso a defender a este gobierno, diciendo que están muy agradecidos porque por fin se mira a un gobierno que está tratando de descentralizar, digamos, esa ejecución presupuestaria y le está llevando a esos lugares donde se necesita claramente. Por ejemplo, hay muchos lugares donde los campesinos y campesinas, eso también está en el plan de gobierno y es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, la reactivación del agro. Hay muchos campesinos y campesinas que, si bien podían producir su mercancía, les costaba mucho transportarla, ¿no? Entonces, abaratar el costo de la producción agrícola realmente incentiva y dinamiza más ese sector. Y lo estamos viendo poco a poco, no son cuestiones que vamos a ver este año, posiblemente en cifras, pero los vamos a ver con un rezago, yo creo que de 1 o 2 años, ya vamos a ir viendo cómo el agro va a ir tomando nuevamente ese papel tan importante que siempre ha tenido en nuestro país. ¿Cuánto tiempo en materia económica le costaría vivir a Honduras, poderse recuperar, poder pagar, saldar la deuda externa, poder salir adelante y decir, bueno, ya estamos respirando un poco? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la proyección? Ok, el tema de la deuda creo que hay que tomarlo con cuidado. La deuda externa no es algo malo. Endeudar un país no es malo. Todos los países del mundo necesitan financiamiento, tanto los países ricos como los países pobres. Y Honduras pues está dentro de esa categoría de país pobre, ¿no? Los países ricos, por ejemplo Estados Unidos, tienen una deuda trillonaria prácticamente, ¿no? O billonaria sería en español, ¿no? Y no vemos que el país ha caído en una crisis de deuda alarmante, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros vemos el gobierno, pensamos que es como una empresa o como manejamos nuestros fondos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un salario, me endeudo, yo solo puedo endeudarme hasta donde mi salario me permite, ¿no? No así el gobierno se puede endeudar. De hecho lo hace todos los años, porque el ingreso tributario no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades que tiene el Estado, especialmente las necesidades de inversión pública. La vez pasada el expresidente Mel Zelaya explicaba muy bien y muy claramente lo explicaba, decía, en realidad de lo que yo puedo recaudar, que son cerca de unos 140.000 millones de lempiras, lo único para lo que está destinado ese gasto es para pagarle a los empleados gubernamentales y para pagar deuda. De ahí no me queda más dinero.
no puedo invertir en nada más. Entonces, siempre vamos a necesitar financiamiento. La deuda externa, yo creo que la deuda externa va a ir evolucionando. Personalmente, mi opinión es que la deuda externa puede ir creciendo, pero siempre y cuando esa deuda externa esté dirigida hacia el fortalecimiento de la producción nacional, hacia la mejora de las condiciones de vida de la población y hacia que el Estado brinde servicios de calidad, tanto en educación como en salud, ¿no? Y en todos los sectores que se requieran, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no podemos juzgar la deuda como decirlo cuándo la vamos a pagar, porque yo creo que más bien yo creo más bien que el país necesita endeudarse. Pero hay un resentimiento, y lo digo porque es social, porque dice, ¿por qué nos endeudamos tanto? No se miran los productos, no se miran los proyectos. El Trans 450, nos endeudamos, seguimos pagándolo. Entonces la gente tiene ese recelo, incluso yo digo, no, ¿para qué vamos a seguir endeudando? Yo comprendo que es importante, pero ¿cómo hacerle entender a la gente que adquirir una deuda es necesaria para el desarrollo de un país? Incluso me gustó la aseveración o la aclaración que hizo Hugo Noé Pino hace un par de días, cuando ellos dicen, nosotros levantamos la mano. Eso quiere decir que el endeudamiento es democrático, porque si somos representantes del pueblo hondureño, entonces esto quiere decir que no es malo. Y si es aprobado, eso quiere decir que vamos por buen camino. Esto en relación a la adhesión del CAF, que son los fondos frescos, y en realidad el CAF va a ser ese salvaguarda o ese salvavidas para el pueblo hondureño y su desarrollo. Yo creería que, es muy importante entender el tema de la deuda, sabiendo que en el país, pues, digamos, tiene una dinámica productiva que al ser, digamos, un país de bajos ingresos, digamos, no genera tanta producción como para que si yo le presto al país, yo tenga garantizado que se me regrese el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde los financistas le llamamos el riesgo que yo asumo cuando le presto a alguien, ¿no? Por ejemplo, el banco cuando le presta a un ciudadano común, asume un riesgo, ¿no? Porque no sabe si ese ciudadano común en el contrato de préstamo, digamos que es un contrato de préstamo de 4 años, que son los más comunes, ese ciudadano le va a devolver la plata. Y lo mismo pasa cuando yo le presto al gobierno. La incertidumbre de que si me va a regresar la plata o no, está latente, ¿no? Honduras, en este gobierno específicamente, y en general, ha demostrado capacidad para poder devolver la deuda. Ahora el problema, y lo que mencionaba, es que no se mira el resultado, seguimos siendo, a pesar de habernos endeudado cerca del 50% de nuestra propia producción nacional, seguimos viendo pocos resultados o ningún resultado, ¿no? Aquí lo que hay que entender muy bien es que por eso la presidenta ha tomado medidas contundentes en los temas de la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Porque esos tres flagelos, esa cuestión de no transparentar los recursos públicos, esa cuestión de no mejorar en el tema de la rendición de cuentas, o sea, decirle a los ciudadanos en qué me estoy gastando la plata, y el tema de la corrupción, el tema de la lucha contra la corrupción, que es básicamente castigar el delito de corrupción, eso nos ha pasado factura. ¿Qué pasa? Si yo veo que nadie es castigado por un delito de corrupción o por robarme un dinero, pues yo voy a seguir robando tranquilamente, pues si soy un político corrupto o si soy un empresario corrupto, ¿no? Pero la presidenta, y a través de, por ejemplo, una de las iniciativas más claras de eso fue la creación de la Secretaría de Transparencia, ¿no? En la cual se impulsa, digamos, el tema de transparencia a través y lucha contra la corrupción a través del gobierno, ¿no? No solamente para combatirla criminalmente ni judicialmente, sino que combatirla a través de la prevención y también pues el llamado de la SISI, ¿no? O sea, esos son dos mensajes claros de la presidenta, diciendo: yo voy a luchar contra el flagelo,
porque el dinero que me prestan, el dinero que yo recaudo y el dinero que me prestan para poder ejecutar los proyectos que yo quiero realizar en el país, o que el gobierno quiere realizar en el país, se tienen que ejecutar de la mejor forma para que lleguen efectivamente al beneficiario final, que es el ciudadano que va a ser beneficiado. En ese sentido somos, digamos, o este gobierno ha sido diferente en cuanto al gobierno anterior, el cual no tenía una lucha clara contra la corrupción. La Maxi la sacaron del país. La Maxi, de hecho, no era la negociación que los ciudadanos querían. Los ciudadanos querían la Sisi de inicio. Se concede la Maxi, pero no la dejaron realmente accionar como se esperaba que se accionara. Entonces, vemos que el gobierno anterior no estaba tan comprometido con la lucha contra la corrupción, posiblemente porque ellos mismos eran los que perpetraban actos de corrupción. Posiblemente. Pues sí, bueno, a mí no me queda duda, pero no puedo ser acusatorio en un medio de comunicación, ¿no? Pero sí, creo que en este caso sí estamos haciendo las cosas diferentes, estamos buscando transparentar la inversión pública y también, y eso es algo muy importante que recalcar también, porque en el tema de inversión pública y en la ejecución del presupuesto, que hay mucha crítica de que se ejecuta muy lento, etcétera, 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 sí, pero el presupuesto se está ejecutando de la manera más transparente posible. Se está documentando todo para que los proyectos que queden se sepa dónde se gastó, a quién se le dio, cómo se hicieron cada una de las licitaciones. Se está transparentando todo este proceso y eso hace diferente, digamos, el proceso que llevaban el gobierno anterior. Que el gobierno anterior lo que hacía básicamente era que a través de los fideicomisos drenaba fondos del Estado y lo ejecutaba rápidamente, pero lo ejecutaba ¿dónde? O sea, al final... No se vio nunca. Nunca se vio. Nunca vimos dónde están las carreteras de primer nivel que nos prometieron, por ejemplo. Nunca se vio una Honduras completamente segura, con seguridad nacional. Los hospitales ciudadana. móviles, los hospitales que prometieron. Correcto. Un Honduras con hospitales, con 96 hospitales, dijo uno de los funcionarios del gobierno anterior, hablaba de 96 hospitales que se iban a construir. ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde se ejecutaron esos fondos? Esos préstamos que nos dieron, esas donaciones incluso que nos dieron en ese año, en 2020, porque se dieron donaciones, ¿dónde están? Y precisamente la presidenta no está buscando la forma de transparentar todos esos procesos para que la gente sepa dónde están, dónde está el dinero y en qué se está gastando y cuáles son los beneficios a futuro que se van a ejecutar. Sí, eso es importante. Ayer nosotros hablábamos de los beneficios que podría adquirir o entrar lo que es Honduras al una vez ser aceptado en CAF. La adhesión ya está, tenemos que esperar la resolución de ellos. Ellos están trabajando lo que es el saneamiento de agua en 2023 a 2026. Va a haber una inversión de 4.000 millones dentro de la región. Honduras podría ser parte. Asimismo, ellos trabajan en lo que es la construcción de caminos verdes y también la construcción de carreteras. Honduras también puede ser parte de ello. Incluso vamos a presentar este video porque ellos hicieron un análisis. Este tipo de proyectos genera el 5% de aumento de trabajo. Al momento de crear una carretera se genera trabajo. Asimismo, se aumenta en cuestión de salarios un 0,3%. Entonces, Honduras podría ser parte de estos beneficios. Vamos a presentar el video en este momento porque es importante aclararlo ya con usted, que es el experto. Nosotros ayer presentábamos todo, ¿verdad? Lo que son las biodiversidades, que son estos lugares donde las ciudades tienen un fomento verde o tienen lo que es la madre naturaleza en sus alrededores y se puede sostener. Asimismo, Honduras puede ser parte de todo lo que ofrece la CAF o solo podría acceder a los fondos frescos. Y también me gustaría que nos explicara qué es un fondo fresco y qué es, no sé si a fondo, cómo se les denomina a los fondos que presta el FMI, el BCE y todos estos entes
financieros. Sí, bueno, para el tema del CAF, o la CAF en realidad, la CAF es un banco multilateral adicional, ¿no? Y lo que sí quiero puntualizar en esto es que es bueno que tengamos varias opciones en la mesa. Es por ejemplo como cuando uno quiere, yo siempre lo llevo al plano personal para que entendamos un poco en qué se relaciona y en lo que no. Y es básicamente cuando uno tiene, digamos, problemas financieros, ¿no? O no digamos problemas financieros, una necesidad financiera, ¿no? Es importante que nosotros como personas también tengamos opciones, ¿no? Para poder acceder en algún momento por cualquier emergencia, ¿no? Lo mismo sucede con los gobiernos. Los gobiernos, es bueno que tengamos diferentes opciones de financiamiento. Actualmente el Fondo Monetario, por ejemplo, con el acuerdo de stand-by nos abre la posibilidad de acceder a préstamos con otros bancos multilaterales, como el BID, como el Banco Mundial. También tenemos el BCE como otra de las opciones, y la CAF se llega a sumar a otra de esas opciones. Entonces es tan bueno, digamos, tener esa gama de opciones para poder financiar lo que yo necesite, ¿no? Si yo, por ejemplo, hoy día quiero construir una casa, yo quisiera que al menos tener 5 opciones de bancos para poder saber con qué banco me puedo ir. Pero ahí tiene a Banprovi, claro, a 0% de interés. Sí, claro, Banprovi es un banco de segundo piso, ¿no? Que lo que hace es traslada esos fondos a la banca privada para que ellos nos puedan dar el servicio de préstamo de vivienda, ¿no? Entonces, qué bueno sería para una persona poder decir, no, yo tengo 5 bancos que me ofrecen préstamos en diferentes condiciones y de acuerdo y yo me voy a ir con el que mejor se adapte a mis necesidades. Y eso es básicamente, digamos, tener esas opciones, ¿no? Siempre es bueno tenerlas, porque ¿qué pasa qué hubiera pasado, por ejemplo, si el fondo, porque conseguir yo creo que hay algo que no se ha puntualizado, o no sé si se ha puntualizado también, pero conseguir un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario es algo bien complicado. Lo pueden hablar gobiernos anteriores, que les costó muchísimo llegar a ese punto. La presidenta lo logró en 18 meses, en 17 meses, logró un acuerdo con el fondo. Y el fondo, pues, es importante tener ese acuerdo, pues, porque me abre. Pero ¿qué pasa si no hubiera habido acuerdo? ¿Dónde hubiera podido yo oxigenarme financieramente como gobierno? Y ahí es donde entra el tema de la CAF. Mire, que si nos metemos al FMI, vamos a dejar de lado el tema de la CAF. Claro. Pero quiero presentarle este video para que usted nos dé ese análisis, si esto es una proyección que Honduras puede acceder, si es algo verdadero. ¿Y cómo están trabajando la CAF en relación a esta construcción de carreteras? Miremos este pequeñito reportaje y después usted nos da su opinión. La red vial de América Latina se extiende a lo largo de 3,6 millones de kilómetros. Esta vialidad facilita el desplazamiento de las personas hacia los lugares de trabajo y de los niños y jóvenes hacia centros educativos. También permite que tanto pequeños productores como empresas puedan vender sus productos en un mayor número de mercados. No obstante, la infraestructura vial de América Latina y el Caribe presenta ciertas deficiencias. Tiene una baja densidad vial respecto al territorio, con 188 kilómetros de carreteras por cada 1000 kilómetros cuadrados, lo que representa menos de una sexta parte de la densidad vial de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Además, la red también presenta problemas de calidad. Tan solo una sexta parte está pavimentada y es transitable de manera permanente. A esto se suma que 40% de la población rural vive en lugares remotos y no cuenta con una red de transporte, lo que limita su acceso a servicios y empleos. Por esto, en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, apoyamos y promovemos la inversión vial en la región. Tan solo en los últimos 5 años, destinamos casi $5.000 millones a 58 proyectos viales,
para completar, mejorar o rehabilitar alrededor de 14.000 kilómetros de carreteras que conectan zonas urbanas y rurales. Y en 2017, para potenciar nuestra inversión vial, creamos el Programa de Preinversión para la Infraestructura de Integración Regional, que busca mejorar los procesos de planificación y de gestión de la infraestructura vial. Los proyectos viales que hemos financiado facilitan el transporte, generan acceso a nuevos mercados y potencialmente aumentan el empleo y los ingresos de las zonas conectadas. La evidencia existente para América Latina y el Caribe muestra que la inversión en proyectos similares a los que impulsamos en CAF podría generar un aumento del empleo de alrededor de 5% en las zonas beneficiadas, así como un aumento del salario real de entre 0,3 y 0,5%. También podría generar un mayor crecimiento de la actividad manufacturera y una mayor especialización en ciertos cultivos, en el caso de la actividad agrícola. Esto, según estudios disponibles, podría generar un aumento en las exportaciones y eventualmente en el tamaño de la economía. Lo que no solo beneficiaría a las empresas, sino que además implicaría mayores ingresos para las familias. En CAF apostamos por más caminos hacia el desarrollo de América Latina y el Caribe con inversión vial de calidad. ¿Qué le pareció esta inversión vial de calidad? ¿Esto es factible para Honduras también? Es correcto, es completamente factible. Ahí pues, y como mencionaba anteriormente, ¿no? Una de las grandes, digo yo, políticas públicas que ha implementado este gobierno es la Ley de Caminos Productivos. Es la inversión pública en infraestructura vial también, a través del Fondo Hondureño de Inversión Social y a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El último dato que tengo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte es que son casi 1.200 proyectos que se están ejecutando actualmente a nivel nacional, ¿no?, sobre caminos productivos. Y claro, se necesita el financiamiento, porque como les mencionaba anteriormente, lo que yo puedo recaudar como gobierno solo me ajusta para pagar préstamos y salarios. El resto tengo que ver cómo consigo la plata para poder financiarla, ¿no? Y es precisamente en estos proyectos, políticas públicas enfocadas hacia el crecimiento de una economía, especialmente agrícola, ¿no?, que es algo que se ha disminuido, digamos, en la historia de nuestro país, especialmente en los últimos 20 años, ¿no?, después del huracán Mitch, porque eso hay que decirlo también, que muchas, ¿cómo se llama?, muchas cuestiones también son afectadas, muchos factores en este país son afectados por el cambio climático, ¿no? ETA y OTA, por ejemplo, ha dejado todavía cierto arrastre en nuestro país e influencia sobre cómo y afectación, en la producción nacional. Entonces, es lo mismo, hay que buscar cómo reactivar todo esto, ¿no? Y este tipo de programas, especialmente de infraestructura, vienen a reactivar todas estas... No sé, creo que en este sale el dato del 4% que yo le decía, que genera el aumento... Sí. 5%. Aquí sería... Pero yo quiero hacer la comparación, o sea, este proyecto incluso, y aquí es donde quiero llegar, incluso la recaudación fiscal. Este proyecto generaría más empleo, incluso que aquellas empresas que están exoneradas, que no pagan impuestos y que solo generan el 6% de empleo a nivel nacional. Precisamente, yo creo que ahí habría que ver los números y el análisis, ¿no? Siempre es bueno, digamos, entender un poco el tema con números y análisis. Las exoneraciones definitivamente que han sido una cuestión terrible para la población hondureña. Estamos haciendo un sacrificio fiscal demasiado alto comparado con el resto de países centroamericanos, o sea, ni siquiera comparados con Latinoamérica, sino que comparados en nuestra propia región, hacemos un sacrificio fiscal bastante alto, ¿no?, que está cerca del 6-7% del Producto Interno Bruto, que son cerca de 60.000, 70.000 millones de lempiras, ¿no? Eso equivaldría a no sé, pongámosle 200 hospitales, por poner una cifra, ¿no? Una cuestión sí, terrible, ¿no? Entonces, yo creo que aquí
Habría que hacer la valoración, ¿no? Yo siempre tengo cuidado con los datos, porque sí habría que ver, pero yo lo que sí pienso es que, independientemente de eso, cualquier proyecto de infraestructura y de bienes capitalizables, como se le dice en las finanzas públicas a estos proyectos, se le dice bienes capitalizables porque básicamente estoy construyendo algo sobre lo cual me va a generar un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, un hospital me genera un valor agregado, ¿no? Porque me genera bienestar en la población. Una escuela me genera valor agregado porque educa a la gente de la localidad. Son bienes capitalizables del Estado, ¿no? La inversión en estos bienes capitalizables, al final, no solo generan en el corto plazo este empleo, porque sí lo generan definitivamente, y incrementan el ingreso medio de una localidad. Por ejemplo, si yo llego a una localidad de San Antonio de Oriente, por decir un pueblo, y llego con un proyecto de infraestructura y le digo a la población, les voy a dar trabajo para que construyan su propia carretera para conectarse a la carretera de Alí, ¿no? La carretera de Oriente, de aquí, de la capital. Ellos van a obtener ese ingreso, ¿no? Y ese ingreso posiblemente lo van a utilizar para poder mejorar su bienestar económico y posiblemente también lo puedan utilizar incluso para invertir en sus propias plantaciones, en sus propias ya sea consumo o venta de productos agrícolas, ¿no? Entonces, y claro, eso hace además un efecto multiplicador, porque si yo tengo a todo el país concentrado en producir, tanto en infraestructura como en producción agrícola, tengo también otras oportunidades de poder vender esos productos fuera del país y exportarlos, ¿no? Y incrementar mi ingreso por divisa. Entonces sí digamos, hay un análisis que se puede hacer me parece interesante la pregunta, porque sí, se puede hacer un análisis de qué tanto en 10 años un proyecto de inversión pública me va a generar empleo y valor agregado a 10 años de exoneraciones que pues al final solo nos dejan un empleo, digamos, en condiciones mínimas, deplorables, ¿no? Bien pagadas. Julio, vamos a hacer una pausa. Al regresar nosotros me gustaría que tocáramos el tema de los BRICS, que tocáramos estas economías emergentes. Tuvieron una reunión en estos días. También que toquemos un poquito más a fondo lo del FMI, porque lo detuve. Y bueno, y ver qué está sucediendo con los pagos que nos estamos poniendo al día. ¿Qué podemos decirle más al pueblo hondureño hoy, analizando las políticas de la presidenta Xiomara Castro en materia de la economía? Y porque por ahí tiene que transitar también la refundación. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Estar en contra de la ley de justicia tributaria porque pasaron años gozando de beneficios
Gracias por seguir con nosotros en Gobierno Abierto. Estamos analizando las políticas de la presidenta Xiomara Castro en materia económica. Ya tocamos el bloque de lo que es la CAF, entre otras medidas que se están haciendo, el pago de la deuda externa y esta pues tarea titánica por parte de la presidenta Xiomara Castro, así como de la ministra Rixi Moncada y el gabinete económico. Ahora vamos a hablar un poco de los BRICS, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, todos estos países que lo conforman. Hoy más de una veintena de países pidieron unirse a ellos. Se han reunido en las últimas horas y la presidenta en su viaje a China le dijo a la recién nombrada presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, queremos ser parte, queremos poder acceder. ¿Cómo se mira esto y por qué hay un recelo por parte de los sectores opositores con este banco, con estos nuevos dineros? ¿Por qué? ¿Por qué le temen tanto? Bueno, aquí hay varias cositas. Creo que más el sesgo más que todo de estos sectores es político, ¿no? El tema de creer que porque nos estamos uniendo al BRICS, pues ya somos un país comunista y viene otra vez el fantasma comunista. Sí, más que todo, ¿por qué tendrán ese pensamiento de decir que son comunistas? No le temen bastante a lo que es estas nuevas economías emergentes, que ya lo venimos diciendo. Incluso lo que es la India y China superaron en el Producto Interno Bruto, solo ellas dos juntos, a lo que es el G7. Entonces, esto es interesante. ¿Y quiénes conforman el G7? Bueno, ya lo sabemos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, todos estos países que eran un bloque, bueno, son un bloque económico muy fuerte, pero solo en Producto Interno Bruto, China y la India, incluso el BRICS en su totalidad, que es el nuevo bloque, superaron al G7. Entonces, de esta manera uno dice, bueno, vamos por buen camino, aliándonos con los BRICS, que fueron creados allá por el 2002, 2006 empiezan a unirse y en el 2010 se une Sudáfrica. Hoy ya vemos cómo Venezuela, como México, Argentina se quieren unir y ser parte de estas economías emergentes. Entonces, me preocupa mucho que la clase política opositora no mire esta situación actual, porque sin duda alguna, en mi pensar, Honduras puede acceder no solo a los fondos frescos, como ya lo hemos mencionado, sino a todas las políticas económicas que estos países han aplicado. Por poner un ejemplo, sabemos que el sistema de producción agrícola China es un monstruo y nos puede favorecer a nosotros en ese sentido. Conocer cómo son sus sistemas de riego, conocer cómo lo trabajan ellos. También hemos visto, y de buena mano el canciller nos ha explicado, que Honduras también se está acercando a tener relaciones con la India. En su momento ya nos los explicó. Asimismo, estamos esperando la resolución por parte, porque no se ha dado todavía, si nos van a aceptar en este proceso o en este banco para poder, a cuánto vamos a poder acceder, cuánto dinero vamos a poder tener, porque ya sabemos que Honduras con el FMI va a acceder a casi $1,000 millones. ¿Qué se puede hacer con este dinero? ¿Qué se va a poder realizar? Entonces, de esta manera es importante decirle a la población y que de buena mano, como es Gobierno Abierto, Canal 8, conozca. Ayer nosotros nos dábamos la tarea de solo presentarle a usted lo que es la Corporación Andina de Fomento o el Banco de Desarrollo Latinoamericano, para que conociera, sin transgiversar, la noticia, lo que hace este banco. Entonces, ya lo vimos, cómo trabajan con las biodiversidades, cómo las recomendaciones que nos dan para enfrentarnos a la crisis climática, que ya vimos, ellos nos estaban diciendo, nos recomendaban, bueno, tener resiliencia humana, que es muy difícil frente a una necesidad. También la construcción de represas, que ya lo tenemos con estos acercamientos en China, y que incluso ahora
En septiembre viene una comisión, no solo de turismo, sino que también de infraestructura, para decirnos, bueno, se va a trabajar en esto. La presidenta Xiomara Castro no quiso firmar un acuerdo sin no tener nada en mano, y vemos que en menos de 2 meses, luego de haber dicho al canciller, acerquémonos a China, la invitación ya estaba en menos de una semana por parte de Xi Jinping. Entonces, esto, ¿por qué lo critican tanto? ¿Por qué critican tanto? ¿O por qué siguen viendo con malos ojos a la segunda economía más grande del mundo y el primer mercado más consumista? ¿Por qué tienen tanto temor? Primero empecemos con los BRICS y sobre todo con la apreciación que le estaba haciendo yo. Sí, bueno, en el caso de los BRICS, pues tal y como lo mencionaba, definitivamente que hay digamos un resquemor ideológico, ¿no? Que no se explica en realidad. Pues el mundo actualmente es una economía de mercado, como se le dice. Entonces, al final, todos los países, pues, están en armonía con esa economía de mercado, y realmente no relacionarse o limitar nuestras relaciones políticas, económicas, diplomáticas con otros países realmente es quedarse fuera, digamos, de este concierto grande que es el mundo, ¿no? Que al día de hoy pues nos exige una multipolaridad, como se le está llamando. El tema de los BRICS y también como la CAF son nuevas opciones de financiamiento, son nuevas opciones de asistencia, son nuevas opciones de obtener oportunidades para poder y tal como lo mencionábamos antes, financiar todos estos proyectos y políticas públicas necesarias para el desarrollo del país. Entonces, si bien es cierto, se le podría tener algún tipo de miedo a la CAF, por ejemplo, por tener sede, digamos, en Venezuela, o al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, por tener sede en China, ¿no? Realmente es un miedo infundado, porque es otra opción de financiamiento más, y la ventaja de estas opciones de financiamiento es que son opciones de financiamiento sin condiciones. O poco condicionamiento. O pocos condicionamientos, sí. ¿Qué representa o qué significa esto? Significa que yo no tengo que cambiar mi política pública, ni adecuar mi política pública, porque es mía, es de mi país, es soberana. O sea, estos bancos multilaterales como la CAF, como el nuevo Banco de Desarrollo, respetan esa soberanía y autonomía que tienen los países, ¿no? Pueden opinar, como cualquier persona puede opinar sobre algo, ¿no? Y tal vez nosotros evaluar esas opiniones y decir, bueno, vamos a tomar esto, vamos a tomar esto otro, o sí o no. Y esa es la gran diferencia. En cuanto al Fondo Monetario, y lo hablábamos, esa diferencia del condicionamiento es básicamente vital, ¿no? Porque el fondo sí exige en algunos momentos que se establezcan algunas políticas económicas que puede que no estemos tan de acuerdo en devaluar la moneda frente al dólar. Por ejemplo, una de las grandes cuestiones que había ahorita era que se tenía que devaluar la moneda, lo ¿no? que sucedió en Argentina. Es correcto. Y lo que ha sucedido en Argentina realmente es una cuestión compleja, y realmente muchos, y de hecho por eso nacen estas nuevas opciones de financiamiento como el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, porque precisamente hay un malestar con el Fondo Monetario Internacional de varios países, especialmente Argentina. Argentina tiene un malestar claro. Me hicieron devaluar mi moneda y estoy en la quiebra. Hoy en día estoy en la quiebra, porque yo seguí a cabalidad las recomendaciones del fondo. Y eso me tiene en esa situación ahora. Y se sobregiró también, tenía la oportunidad de decir que se sobregiró, porque si ellos podían acceder hasta, por poner un ejemplo, hasta $10, se sobregiraron hasta 50. Eso es lo que pasó. Correcto. Con Macri en la pasada administración. Es correcto. Pero el fondo permitió esa cuestión también. O sea, permitió. También hay una cuestión, hay un guión narrativo
sobre que China engaña a los países y los hace endeudarse hasta más no morir y después no pueden pagar, pero el fondo hace lo mismo. O sea, realmente que no depende tanto de el organismo internacional como tal, sino que más bien depende mucho también de cómo cada país va manejando su política económica, ¿no? Y su política social. Entonces, creo que es importante recalcar esa parte. Importante, bueno, nos quedamos sin tiempo, lo vamos a volver a invitar para analizar, porque los BRICS también quieren mantener una sola moneda. Unos están diciendo que ¿qué podemos hacer? La moneda de Brasil, el yuan, crear una nueva moneda, ¿qué va a hacer? Otros también han dicho que una divisa electrónica. Entonces, lo vamos a analizar próximamente. Qué placer que nos haya acompañado Julio Raudales, analista económico, financiero, y sobre todo para analizar las políticas de la presidenta Xiomara Castro y llevarle a usted de buena mano, sin tergiversar, la noticia. Ya lo hemos hecho. Instrúyase, acérquese a lo que es en YouTube, Facebook, Twitter, de las páginas oficiales como de la CAF, de los BRICS, y ahí usted se va a informar. Y que mire que nosotros no estamos trastocando nada. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Ha sido un placer haber estado con ustedes. ¿Qué opina el pueblo